tengo 35 años en el aire, con grandes artistas que nos acompañaron. Agradecemos la deferencia de nuestro compañero Enrique Ice por la espera, que estaba programado para las 10:15, pero bueno, se quedó porque realmente tenemos un invitado de lujo hoy que nos está acompañando, el doctor Ramiro Llanos Paz, licenciado en Sociología. Enrique, querido, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Gustavo, un gusto. Buenos días, Diego, un saludo cordial a toda la audiencia. Aquí estamos con Ramiro, también es doctor en comunicación, profesor de dos universidades y está haciendo su trabajo postdoctoral también, ¿no? Y, Excelente. y con él queríamos hablar un poco sobre la protesta social. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí con vos, con ustedes y en esta radio, así que saludo a toda la audiencia. Bien, protesta social. Varias preguntas. ¿Es posible hacer una protesta social sin politización? ¿Es posible la protesta social? ¿Tiene legitimidad, vamos a decir? ¿No rompe con la gobernabilidad o con la paz social? A ver, varias cosas. Al principio lo que hay que decir es que nosotros, desde mi tradición teórica y también política, la política tiene que ser entendida no solamente por las instituciones formales a las que estamos acostumbrados. Hablar de partidos políticos, procesos electorales, sino que excede a toda esa estructura y la política se ubica también por fuera de esas instituciones y la vamos a encontrar en procesos como la protesta social. No existe una protesta social que no esté politizada. No existe. No existe, no existe. La protesta siempre está politizada, siempre es movilizada en busca de algún objetivo que busca transformar algo. Esa politización puede ser discutida, digamos, si es motivada por algún grupo que tenga alguna tradición militante, si es motivada por un grupo que busca un objetivo específico y puede haber, digamos, algún tipo de aprovechamiento ahí, pero durante la protesta social, el antes y el después, o el antes o después, siempre vamos a encontrar una dimensión política. ¿Esa Sie- dimensión política está dada porque va dirigida a la autoridad que gobierna o porque busca transformar una situación de un grupo, de un sector? En principio la protesta lo que busca es transformar una situación que cree que es negativa, busca transformar un malestar, busca mejorar las condiciones de vida para un grupo determinado. Por lo tanto, tiene que estar direccionada. Está direccionada, siempre está direccionada. Lo que pasa con el concepto de protesta social es que es uno de los conceptos más grandes, o sea, más amplios, donde entran diferentes otras definiciones. Por ejemplo, el de huelga. Muchas veces se ha confundido lo que es huelga con protesta social. Lo que pasa es que la huelga es un tipo de protesta social que se ubica dentro de las protestas sociales laborales. Pero nosotros podemos encontrar protestas sociales que tienen que ver con el ambiente, con la defensa de los derechos humanos, y a veces no tiene que ver con un objetivo en particular, la suba de sueldos, o que mejoren la calidad de una escuela, o que modifiquen alguna política pública con respecto a la salud, sino tiene que ver con la visibilización, digamos, de algún malestar que es generalizado. Por lo tanto, la protesta tiene que estar en la calle. Una de las grandes herramientas que ha tenido la protesta social es la ocupación del espacio público. La ocupación del espacio público aparece, digamos, como un eje central en las dinámicas que utiliza los protestantes, los practicantes, como lo llama Graciela Rodríguez, pero no es la única. La ocupación del espacio público es uno, la huelga puede aparecer en las protestas laborales, pero también la visibilización y la discusión en medios de comunicación, la socialización a través del boca a boca, ollas populares, talleres, asambleas, afuera o dentro de las instituciones donde pertenecen estos practicantes. Pueden ser ONG, pero también pueden ser instituciones públicas, pueden ser sindicatos. Distribuyen una dinámica que algunos autores llaman repertorios de acción colectiva. Son todos estos repertorios que lo que hacen es colectivizar, organizar, siempre bajo un objetivo en común. Hoy por hoy tenemos un gobierno al que nosotros catalogamos de derecha,
no sé si llamarle conservador, pero sí de derecha, y tiene la tendencia siempre, no tendencia, sino la práctica de reprimir la protesta. Eso dentro de la protesta social y en su dinámica que en la Argentina está muy visible durante yo diría desde los 90 hasta aquí. Obviamente ha habido antes, por supuesto, pero durante los 90 se ha intensificado, digamos, la protesta social y ha aparecido como una dinámica muy presente en la Argentina. Las ciencias sociales ha estudiado cómo se busca desarticular, cómo se busca desarmar la protesta social y en primer lugar aparece la represión. La represión que lo que busca en principio lugar es desmovilizar en el espacio público, siempre se dan esas represiones en el espacio público y a través de eso lo que busca insertar en la sociedad es el miedo. No vayas a protestar porque te puede pasar esto, puedes terminar muy mal. Tiene sentido que hoy por ir, el miércoles, hoy a acompañar a los jubilados, venga con un ojo morado, con una pierna rota, no te va a salir peor, mejor no vayas. Pero no es la única forma. Aparece como una, en la dinámica de las protestas, esta aparece en número uno, digamos. ¿Qué es lo que... Como un pánico, como generar pánico. Exactamente, busca generar pánico en la sociedad, pero no es la única forma. La otra forma es cooptar a los líderes políticos, es decir, como quiénes son los que están liderando, buscarlos, vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de arreglo, pero por fuera del colectivo. Siempre en gobiernos como los actuales, lo que piensan es que el colectivo en general, por ejemplo, los jubilados, los trabajadores de la salud, son un gasto en su conjunto. Bien. Capaz que si lo que hacemos es aislar a los líderes y ofrecer algún tipo de arreglo por fuera de eso individualmente, nos puede salir más barato, digamos. También es algo que ha sido estudiado por las ciencias sociales, es otra forma de desarticular. Lo que se cree es que disueltos los líderes políticos, los líderes de la protesta se va a desvanecer, no hay, digamos, un referente, no hay esta capacidad de organización que ya estaba... Los compro, los coopto. Tal cual. Otra de las cuestiones es la deslegitimación a través de los medios de comunicación. Es como que lo estigmatizo, como que... Eso, no es algo menor, están haciendo mucho quilombo por algo que no vale la pena, o están haciendo mucho quilombo por algo que no podemos resolver en este momento, o sea, van a seguir protestando, pero en este momento no se puede resolver, o una que es un clásico, que es la injerencia partidaria. Ahí hay algo más, estos derechos no están discutiendo derechos legítimos, ahí hay alguna motivación partidaria, lo que, como vos me preguntabas hace rato, lo que buscan es atentar contra el gobierno, lo que buscan es... poner en crisis la gobernabilidad, la paz social. Exacto. Si le va mal al presidente, nos va mal a todo, entonces hay que tener cuidado con eso. No participen, ese es como... Pero además se puede construir lo que vos decías, esta cuestión de los pánicos morales. El pánico moral es una definición que ha sido estudiada primero por la escuela inglesa, por la escuela británica en sociología, que después se traslada a la sociología norteamericana. Y lo que dice básicamente que el pánico moral es un fenómeno social en donde hay una exageración que produce pánico, una exageración de un estereotipo, de un grupo, de una categoría social o de un evento. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, Patricia Bullrich suele decir que en las marchas, en las protestas, son terroristas los que están. Exacto, se refiere a eso. Un pánico moral es, por ejemplo, tomar 1, 2, 3 casos, que son casos aislados dentro de lo que sería la protesta, estudiarlos en profundidad, crear un estereotipo y presentarlo mediáticamente como si las movilizaciones todas tuviesen esas mismas características. Y decir esto, son todos terroristas, todos son saboteadores, todos buscan la violencia. No sé si te acuerdan del caso famoso de esta jubilada que se enfrenta a uno de los policías, el policía la golpea, cuando se le pregunta a la ministra de Seguridad, lo que ella dice es que la que enciende la mecha es la jubilada, la que primero violenta es la jubilada y lo que ha hecho el policía es defenderse. Ella es la culpable. La jubilada es la culpable. Ella es la culpable, pero además, digamos, con todos estos atributos de que una jubilada enfrentándose a la policía podía terminar muy mal. ¿Qué podía hacer una jubilada con su bastón 80 años reclamando, digamos, por lo que le corresponde? Entonces, a partir de eso se crea un pánico, ese pánico se instala y lo que piensa la población, al menos potencialmente, es que eso puede atentar en contra de la estructura moral de la población. Ya no es
el pánico moral se caracteriza por eso. No atenta contra un grupo en específico o contra un valor en específico, sino que atenta contra toda la estructura moral de la sociedad a la que hemos llegado por un consenso que nos ha costado mucho sacrificio. Entonces, lo que dicen es, tengan ojo con estas cuestiones, porque lo que puede hacer es desarmar todo este consenso moral. Nosotros lo veíamos muy claramente a esto cuando aparecían las protestas de los grupos activistas de los feminismos, por ejemplo. Y, por ejemplo, aparecían mujeres sin remera y lo que decían era, no nos importa tanto que las mujeres muestren los pechos, sino lo que eso significa. ¿Qué eso significa? ¿Cuál es el impacto que puede tener? Y atentar contra los valores morales a los que hemos llegado. Atenta contra el valor de lo que es una mujer, de lo que es la familia. Y lo que puede pasar aquí dentro de muy poco es que se disuelva todo eso. Una cosa, también entra dentro de esto cuando se estigmatiza a los gays asociándolos con los pederastas o con los violadores. Tal cual, tal cual. Otro de los grandes conceptos que tiene la sociología que estudia los pánicos morales es el de emprendedores morales. Entonces dice, en cada época histórica van a aparecer un grupo que no tienen que ser los mismos, pueden ser varios grupos de diferentes instituciones, diferentes ideologías, que logran establecerse en la sociedad como los emprendedores morales. Es decir, son ellos los que van a decir cuáles son los valores legítimos y cuáles no. Con la homosexualidad lo que pasaba es que durante mucho tiempo ha estado en manos de la iglesia y después ha estado en manos de lo que eran las asociaciones psiquiátricas o de salud mental. Y lo que hacían era justamente esto, una estigmatización que con el tiempo eso se ha ido trasladando. Cuando la iglesia empieza a perder, digamos, la preeminencia que tenía en la sociedad, que no la ha perdido del todo, claramente, pero que han aparecido otras, se empieza a trasladar ese emprendedurismo moral hacia otras instituciones. Se empieza a hablar acerca de la libertad, de los derechos individuales, de que cada uno podía hacer lo que quiera, se va trasladando y se va reconfigurando, digamos, ese imaginario que se tenía acerca de las diversidades. Se va trayendo otros expertos en moral. Tal cual, otros expertos en moral que tienen mucha legitimidad, digamos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Estos autores dicen que son oleadas, que a veces, como parece que todo está ya discutido, que ya hemos llegado a ese consenso, suelen aparecer nuevas corrientes que lo que hacen es o traer nuevas propuestas o lo que hacen es resucitar las viejas. No sé si ustedes han escuchado que el discurso homofóbico, sobre todo, digamos, de los líderes políticos, y en este caso la derecha argentina, y vinculada sobre todo a Milei, hablaban acerca de los homosexuales como, ya no se hablaba hasta hace muy poco, ¿no? Ahora sí ha vuelto todo lo que estás diciendo vos, vincular, digamos, a las desviaciones, a la criminalidad. Pero el discurso homofóbico se había evolucionado, por decirlo de alguna forma, con el tiempo, y ya no se hablaba de está mal o es criminal o qué peligros hay con la familia, sino es como vos haces lo que quieras con tu vida, pero a mí no me pidas plata. ¿Por qué nosotros le estamos bancando la transición a las mujeres trans? No, que hagan lo que quieran, pero a nosotros que no nos pidan plata. ¿Por qué los homosexuales dicen que los violentan y nosotros a través del INADI tenemos que defenderlos? ¿Por qué trasladas a la sociedad tus problemas? Claro, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el Estado? No, son problemas tuyos, individuales, hacete cargo. Un discurso homofóbico, pero podríamos decir que es un discurso ayornado, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que se mete en clima de época, ¿no? Que es justamente eso, o sea, minimizar el Estado y dejar todo en manos de la familia o de la individualidad, ¿no? Tal cual, o sea, busca, digamos, a través de un plan económico, dejar afuera gente, y en ese dejar afuera gente, no solamente hace esto, no solamente la deja fuera de la estructura económica, sino también que propone una discusión simbólica, que después muchas veces termina siendo física, digamos, en donde siguen excluyendo a las minorías, con unos discursos de odio muy acentuados, que después se reproducen claramente en la calle. Vuelvo, lo último que digo con respecto a esto, claramente lo que vos decías acerca de vincular a los homosexuales a la criminalidad tiene que ver con la instauración de un pánico moral. Se toman casos en particular que... Ahí se los muestra. Fulano claro, de tal. Este tipo ha estado asociado a violaciones, ha estado asociado a pornografía infantil, está asociado a determinadas cuestiones,
y se pone como carátula que era un hombre homosexual o que lo que consumía tenía que ver con cuestiones de su mismo sexo. Caso testigo que se lo generaliza me hace acordar cómo hicieron el ajuste con falsas auditorías a la discapacidad, como poniendo una radiografía de un perro. ¿Te acuerdas eso? Una locura, sí. Una locura. Y cómo terminaba que toda una familia o la gran cantidad de familias de discapacitados terminaba siendo estigmatizado y criminalizado. Claro, aquí lo que se da, digamos, en la Argentina, con algunos casos en particular, es que en vez de decir, el pánico moral se instala, que en vez de pensar que se está atentando contra un orden moral, lo que se intenta decir es que hay un orden moral que está podrido y que es lo que hay que erradicar. Ese es un caso muy paradigmático, digamos, pensar en las discapacidades. Se toma, no, lo que pasa es que aquel cobraba pensión desde hace 15 años y no tiene ninguna discapacidad y vivía de joda y con la nuestra y no sé qué. Se han recortado 40% de las pensiones, si no son más, y donde ha quedado mucha gente que verdaderamente tiene problemas con la discapacidad o hijos con discapacidad, con auditorías que no se han hecho justamente para estudiar, sino para recortar. Entonces es como se explica la lucha simbólica, el recorte económico se explica a través de una lucha simbólica donde queda perjudicada mucha gente. Pero no ha sido la única. Ustedes se acuerdan cuando hablaban acerca de los recortes en la universidad. No, porque el rector de tal universidad cobra 9 millones de... ¿Qué es lo que se trataba de instalar? Es como nosotros venimos a modificar un orden moral que está putrefacto. Aquí todos son corruptos, aquí todos se dan la buena vida con la nuestra y es lo que hay que erradicar. Toman un caso y después... Lo generaliza. Después escuchamos en la calle, no, es que en la universidad ganan fortuna y con la nuestra... Dos preguntas distintas. A partir de lo que vos sabes, conoces, has visto, has estudiado, ¿tiene efectos positivos la protesta? ¿Sirve para algo la protesta? La primera. Bueno. Y la segunda es si vos convocarías a la protesta o solamente canalizarías a través del voto esto es lo que nosotros llamamos el cipallismo del gobierno o la extorsión que hace Trump a Milei y Milei traslada a la gente. O directamente volver a un colonialismo ahora ya evidente. Vamos por la primera. Por la primera. La protesta social científicamente está estudiado, científicamente a través de las estadísticas y de las protestas, tanto en Latinoamérica como en el mundo, que tienen un impacto positivo. Tienen un impacto positivo. En el medio hay otras cuestiones que tratar. La desarticulación de la protesta es una, por ejemplo. ¿Cuánto pueden demorar? ¿Cuánto pueden perdurar, digamos, protestando? El tiempo es un enemigo. Tal cual. Porque la permanencia es uno de los atributos positivos que tiene la protesta para cumplir con sus objetivos. Lo que pasa es que en el medio puede haber grandes dificultades, digamos. Nosotros lo podemos estudiar eso en la Argentina, en Santiago en particular. El quiebre interno, ¿no?, de la gente, el cansancio. El cansancio. Esa es otra de las cuestiones con la que se valen, digamos, los opositores a la protesta para desarticularla. El cansancio. En un momento llega el cansancio. ¿Hasta cuándo esto si no tenemos ninguna respuesta? ¿Cuánto lo vamos? Pero si se logra, digamos, trascender ese umbral, el umbral del cansancio, el umbral de la represión, el umbral de la deslegitimación mediática, entre otras tantas, los objetivos de alguna forma se terminan cumpliendo. Mira. Además, no es solamente los objetivos materiales, digamos, de lo que se esté discutiendo, un aumento salarial, la paga de un subsidio, los pagos a los trabajadores del Garrahan, las pensiones de los discapacitados, sino además todo lo que la protesta produce, el surgimiento de líderes políticos, el surgimiento de colectivizaciones que pueden quedar más allá de la protesta, la visibilización por fuera de los ejidos provinciales o nacionales de que no se están haciendo las cosas bien, y además, para mí una de las más importantes, de que el malestar es urgente. El malestar es urgente. Y ahí la uno con la otra pregunta, que lo que suele pasar con los procesos electorales es que, no sé si ustedes han visto muchos analistas políticos,
che, si está tan mal la cosa, ¿por qué no salen a la calle? Si este tipo lleva ya 4 meses y dice que está todo mal, ¿por qué no aparecen? Si las cosas estuviesen tan mal, o él mismo, el presidente, diciendo, la gente estaría peleándose en la calle o estaría muriéndose de hambre en la calle si las cosas estuvieran tan mal, y yo no las veo. Entonces, una forma de manifestar la urgencia del malestar es a través de la ocupación del espacio público, a través de la protesta, a través de la masividad. Y nosotros vemos también que a veces, y sobre todo porque hay contextos que son proclives a la despolitización, ustedes imagínense también que lo que está pasando ahora es que en las condiciones en las que estamos viviendo, hay mucha gente que está ocupada en saber cómo va a sobrevivir, cómo pagar el alquiler, cómo pagar la luz, que además, digamos, sumarle una ocupación en el espacio, en el tiempo, digamos, de su día, tener que ir a protestar y demás, es casi un acto heroico, digamos, en este momento. Sin embargo, lo hacen, ¿no? Nosotros vemos el acompañamiento los miércoles a los jubilados, vemos que lo apoyan. Además, digamos, lo que yo te comentaba una vez cuando hablábamos, es tratar de convencer a un tercer actor. Es decirle, en algún momento vos vas a estar en esta situación, o esto a vos también te afecta. Entonces, acompañanos en este momento. La protesta social, como te digo, sirve para la urgencia, no solamente de cuestiones que son, bueno, básicamente urgentes para poder vivir, para poder sobrevivir con el día a día, sino también que tienen que ver con la soberanía, con los consensos sociales, culturales, simbólicos a los que hemos llegado. Lo que está pasando ahora con Trump y lo que está pasando en estas discusiones que se están dando, no son solo en la Argentina, sino a nivel regional y a nivel mundial también. Pensemos en lo que está pasando con Israel, con Palestina, la presencia de Trump en las Organizaciones Unidas, etcétera. ¿De qué lugar vamos a estar? Vamos a estar desde el lugar de la soberanía, de nuestros países. De alguna manera te ponen el filo de qué lado estás. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado quieres estar ahora? ¿Y de qué lado vas a estar en el futuro? Ustedes piensen que esto no es una discusión coyuntural. Es una discusión que lo va a marcar, digamos, que va a marcar toda la historia argentina, como ya lo hemos tenido antes. Y ahora lo que creo que hay que hacer es visibilizar. La ocupación del espacio público es una forma que creo que es muy efectiva. ¿Qué es lo que entendemos por soberanía? ¿Qué es lo que entendemos por ser argentino? ¿Y qué es lo que estamos dispuestos a ceder y qué es lo que no? Muchísimas gracias, Ramiro. Muy instructiva tu reflexión. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, seguramente lo vamos a convocar en algún programa a Ramiro, siempre y cuando ICE, que es el gran representante, lo permita, ¿no? Está permitido. Perfecto. Bueno, Ramiro Llanos Paz, licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Enrique, como siempre, muy amable por su presencia, ¿sí? Buenos días. Bueno, pausa y ya volvemos con Mañana Fantástica. Sí, sí.